Hola, mi nombre es Eliana y hoy en la historia de la matemática vamos a ver el recorrido por la historia del cálculo diferencial e integral. El cálculo inicia de la edad oro de las matemáticas griegas 400-200 años antes de Cristo, según el texto de las matemáticas que hicieron historia de García Venturini. Los orígenes del cálculo se remontan a los griegos, concretamente al cálculo de áreas y volúmenes desde la época de Eudoxo y Arquímedes, aplicando el principio de la subdivisión infinita, acercándose a la integración actual. Un ejemplo más famoso es el método exhaustivo o por agotamiento, es el cálculo de la longitud de una circunferencia efectuada por Arquímedes. Este método consiste en circunscribir polígonos a la circunferencia. De este modo, al aumentar el número de lados de los polígonos, las figuras tenderán a acercarse a la forma de la circunferencia, tanto que Arquímedes pudo obtener una medida bastante precisa del número pi. Pero recién 2000 años después comienza el origen del cálculo, en el siglo XVII. Esta demora se ve afectada por la inexistencia de un sistema de numeración adecuado y porque aún no se había desarrollado ni el álgebra simbólica ni la geometría analítica. Según Venturini, el origen de la integración se da en Europa. Hicieron una traducción de los manuscritos de Arquímedes y fue difundida entre los distintos matemáticos europeos que empezaron a desarrollar las ideas que él tenía. Por un lado tenemos a Kepler, quien desarrolló un proceso de integración para calcular las áreas y volúmenes que estaban estrechamente relacionados con las leyes del movimiento planetario, ya que, Kepler era un astrónomo, ¿no? Para calcular el área de un círculo, lo que hizo que Kepler fue considerar a una circunferencia como el perímetro de un polígono regular de un número infinito de lados, y entonces cada uno de estos lados es la base de un triángulo con vértice en el centro del círculo, haciendo de esta forma que el área del círculo sea la suma infinita de estos triángulos infinitesimales, todos ellos con una altura igual al radio del círculo. Bueno, después tenemos a René Descartes. Hizo grandes aportaciones al álgebra, pero al cálculo también hizo grandes aportaciones. Él trató de encontrar la tangente en una curva de una función en un punto. Claro, lo que planteaba Descartes era considerar a la familia de círculos con centro en el eje X que pasen por ese punto y encontrar el círculo de esta familia que al intersectarse con la curva tenga el punto P como único punto de contacto. Entonces vamos a tener a PC que va a ser determina la normal a la curva, de manera que la tangente resulta determinada por su pendiente. Luego, durante la primera mitad del siglo XVII, algunos matemáticos comenzaron a trabajar sobre los métodos infinitesimales. Basándonos en el texto de los métodos infinitesimales para el cálculo de cuadraturas y cubaturas, tenemos a Bonaventura Cavalieri. Bonaventura, que era discípulo de Galileo, desarrolló el método de los indivisibles ampliando y sistematizando los conocimientos introducidos por Kepler. Su idea se basaba en que dada una figura plana y cerrada y una dirección fija, la figura tendrá dos rectas tangentes paralelas, donde cualquier recta paralela situada entre estas dos cortará la figura en segmentos. Esto quiere decir que, usa el método parecido al que presentaba Arquímedes para calcular el área el volumen de figuras, solo que Cavalieri lo presenta para figuras planas y dice: si se parte una figura en X segmentos y si lo parto por infinitos segmentos, voy a obtener el área de la figura. La teoría de Bonaventura era estudiar las magnitudes geométricas como compuesta de un número infinito de elementos indivisibles, que él llama Ohm's line. Por eso puede ser considerado como uno de los precursores del análisis infinitesimal moderno. Como vemos en la figura, hay dos conceptos fundamentales de la teoría de Cavalieri. Uno es el de régula, que es un segmento directriz vertical que comienza en el eje X y se va desplazando sobre la figura, marcando todas las líneas, que es lo que él llama Ohm's line, que sería el segundo concepto fundamental de su teoría. El conjunto de estos segmentos que están incluidos en la figura son paralelos al segmento de la régula, sería el segmento AC.
De esta manera obtuvo el área bajo la curva, que la representó en términos modernos como vemos a continuación. Continuando en el siglo XVII, encontramos a Evangelista Torricelli, que fue uno de los científicos más destacados de la primera mitad del siglo XVII. Sus aportaciones a la geometría fueron determinantes en el desarrollo del cálculo integral. Dio numerosos ejemplos del uso del método de los indivisibles en su ópera de la geometría, publicada en 1644. Bueno, que en esta obra lo que hace es mostrar diferentes demostraciones de la cuadratura de la parábola, que se reparten más o menos en el método de los indivisibles por un lado y por el otro lado de la exacción. Esta misma obra incluye otro trabajo titulado De Infinitus Hyperbolis, en el que Torricelli demuestra la cuadratura básica para exponentes racionales. Después, por otro lado, tenemos a Pierre Fermat, que trató de encontrar pruebas más o menos rigurosas de la conjetura de Cavalieri. Básicamente su método consistía en sustituir los indivisibles de Cavalieri por rectángulos infinitesimales, cuyas áreas se aproximan tanto como se quiera a la cuadratura que estamos buscando. Así, el razonamiento de Cavalieri fue sustituido por razonamientos aritméticos más sencillos y precisos. De este modo, lo que habían propuesto tanto Cavalieri como Torricelli se transformó en la suma de los números correspondientes a las áreas de los rectángulos. Además, lo que hace Fermat es un trabajo con el área determinada por diferentes curvas, no solamente por la cuadrática como hacía Cavalieri, representada en términos modernos como vemos a continuación. Otro aporte muy importante que hizo Fermat fue al desarrollar en 1629 métodos para determinar máximos y mínimos de funciones de una variable. Blaise Pascal también hizo aportes al cálculo. Él creó la rueda de Pascal, que era una máquina para calcular sumas y restas. Escribió un tratado de los senos de los cuadrantes circulares que resultó decisiva para el cálculo infinitesimal. Introduce el triángulo característico en el círculo y lo utiliza para calcular el área encerrada por la función seno. Estuvo muy cerca de descubrir el teorema fundamental del cálculo integral. Su idea después va a ser generalizada por Leibniz para una curva cualquiera, sentando así las bases del cálculo diferencial. Continuando con los matemáticos que hicieron historia en el siglo XVII para el cálculo, vamos a encontrarnos con John Wallis. Publicó un libro donde amplía y sistematiza los métodos de Descartes y Cavalieri. Explica completamente el significado de los exponentes negativos, cero, fraccionarios e introduce el símbolo actual de infinito. Por otro lado tenemos a Isaac Barrow, quien se aproxima al proceso de diferenciación al determinar tangentes a curvas. Establece que la derivación y la integración son procesos inversos. Bueno, hasta acá lo que se ha hecho del cálculo se realizaron integraciones para obtener áreas y volúmenes y también derivaciones para encontrar los máximos y mínimos y tangentes a curvas con una idea informal del concepto de límite. Lo que pasa es que falta un simbolismo general y completo y un conjunto de reglas analíticas que se van a dar luego, gracias a Newton y Leibniz. Isaac Newton y Leibniz hicieron grandes aportes al cálculo infinitesimal. El interés de Isaac Newton comienza cuando, interesado por la astrología, no tiene los conocimientos suficientes para entenderla. Y su talento comienza cuando tiene como profesor a Barrow y entra en contacto con trabajos de Fermat, entre otros. Y así fue como alrededor de 1665 se da el periodo en que se lleva a cabo las bases del cálculo diferencial e integral, un método infinitesimal basado en el hecho de que la integración de una función es el proceso inverso a la diferenciación. Esto lo descubre varios años antes que Leibniz, aunque en realidad hubo
acusaciones mutuas de plagio con Leibniz. Por su parte, Leibniz, al darse cuenta de sus precarios conocimientos en matemática, comienza a estudiar la geometría de los infinitesimales. En los próximos años, él comienza a desarrollar su versión del cálculo, independientemente de Isaac Newton. Se encontró en uno de sus escritos, aproximadamente de 1675, la notación que hoy conocemos como la integral y la regla de la diferenciación de un producto. En 1684 publica detalles de su cálculo diferencial y aparece por primera vez la conocida notación D para las derivadas, las reglas de la derivada de las potencias, productos y cocientes. Y 2 años más tarde publica su trabajo sobre el cálculo integral, donde aparece por primera vez el símbolo de integración. Todo parece indicar que Newton y Leibniz descubrieron el cálculo infinitesimal en el periodo comprendido entre 1666 y 1680, y parece demostrado que ambos descubrieron esta técnica en simultáneo. Pero la línea metodológica, la terminología y la forma del cálculo que Leibniz desarrolló fueron superiores y hoy son preferidas a la de Newton. Es que la invención de estos nuevos símbolos matemáticos da lugar a una mejor explicación del cálculo. Por otro lado, los hermanos Bernoulli fueron los primeros en entender las teorías de Leibniz. Es Juan Bernoulli quien va a enseñar el cálculo diferencial en Ginebra y entrar en contacto con un grupo de matemáticos franceses, entre los cuales se encuentra L. Hospital, a quien le enseñó todo sobre el método del cálculo de Leibniz. Pero en 1696, escribió el primer libro del cálculo, que está basado en las clases de matemática que le había dado Juan Bernoulli, quien no recibió ningún rédito. Uno de sus grandes descubrimientos fue lo que conocemos hoy en día como la regla de L'Hopital, pero en realidad en 1922 se supo que la regla era de Bernoulli. Ya acercándonos en el siglo XVIII, hay una demanda de la ciencia en la vida social, en particular en la vida económica. El principal matemático de la primera parte del siglo fue Euler, quien fue uno de los primeros en aplicar el cálculo a problemas de la vida real. A él se debe, en gran medida, después de Newton y Leibniz, el desarrollo del cálculo con la publicación de su famoso libro que se llamó Introducción al análisis de las magnitudes infinitamente pequeñas, en 1748. Gracias a Euler se debe la notación de función mediante el símbolo f de x, como hoy conocemos hoy en día. También la expresión que vemos a continuación, que deslumbró a los matemáticos de la época. Escribió más de 860 obras originales. Él fue el primero en probar lo que hoy se conoce como la serie de Taylor. El método consiste en afirmar que cualquier función suave se puede aproximar mediante el polinomio infinito, de modo que la función y el polinomio tengan la misma función. Y después tenemos a los siguientes matemáticos que hicieron grandes aportes también para el cálculo en el siglo XVIII, donde se postularon los fundamentos de las matemáticas modernas. El avance en la resolución de las ecuaciones, el cálculo, hicieron de esta época la mayor riqueza para esta parte de las matemáticas. Entre los grandes desarrollos de esta época se puede mencionar la reconstrucción sobre la base creadora de la teoría de los límites, la teoría del número real y el método de los multiplicadores de Lagrange. Y es así que en esta época se separaron y crearon varias ramas de la matemática, como ecuaciones diferenciales, la teoría de funciones de variable real y la teoría de funciones de variable compleja también, surgiendo así la solución de numerosos problemas que crecía rápidamente. Y los métodos de resolución se podían dividir en 3 grandes grupos, constituidos en el cálculo diferencial por un lado, el cálculo integral por el otro, y la teoría de las ecuaciones diferenciales. Ya para el siglo XIX se busca la liberación y la formalización de las matemáticas. Es que se buscaba independizar las matemáticas del mundo real para lograr su desarrollo autónomo, ¿no? Y esto se consiguió en el siglo XIX con la liberación de la geometría y el álgebra, dándole lugar así a la formalización del análisis matemático.
Un problema importante fue definir el significado de la palabra función. Euler, Lagrange y el matemático francés Fourier aportaron soluciones, pero fue en realidad el matemático alemán Dirichlet quien propuso su definición en los términos actuales. Y fue así que en 1821 el matemático francés Cauchy consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo y se dedicó a dar una definición precisa de función continua, basando su visión del cálculo solo en cantidades finitas y el concepto de límite. Pero claro, esta solución planteó un nuevo problema, el de la definición lógica de un número real, que fue el matemático alemán de Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números reales. Pero también hubo otros matemáticos que hicieron grandes aportaciones, como Weierstrass, quien estableció las definiciones de límite, continuidad y derivada de una función como se usa hoy en día, que le permitió demostrar un conjunto de teoremas que estaban sin demostrar, como el teorema del valor medio o el teorema de Bolzano-Weierstrass, que hoy conocemos en día. Por otra parte, tenemos a Riemann, quien realizó contribuciones muy importantes al análisis y la geometría diferencial, quien en 1854 publica en su obra sobre la representación de una función por una serie trigonométrica, en la que define por primera vez el concepto de integral de Riemann y se inicia la teoría de funciones de una variable real. Bueno, ya culminando por nuestro recorrido, en la actualidad el cálculo en su sentido más general, en tanto que el cálculo lógico interpretado matemáticamente como un sistema binario y físicamente hecho un material mediante la lógica de circuitos electrónicos, ha adquirido una dimensión y desarrollo impresionante por la potencia del cálculo conseguida por las computadoras, ¿no? Haciendo lo que humanamente sería imposible, millones de operaciones por segundo. Entre los matemáticos actuales encontramos a Henry Leibniz. Su principal aporte al cálculo fueron sus estudios meticulosos de las integrales. Su obra principal corresponde a la formulación de su teoría de la medida que dio paso a la definición de la integral que lleva su nombre y que impulsó la ciencia matemática analítica del siglo XX. También un grupo de matemáticos franceses bajo el seudónimo colectivo de Nicolas Bourbaki influyó decisivamente en el desarrollo y la evolución de la matemática contemporánea. En un primer momento, el objetivo que ellos tenían era fijar los contenidos del certificado del cálculo diferencial e integral mediante la redacción colectiva de un tratado de análisis tan moderno como fuera posible. Pero claro, a través de las distintas reuniones se fue convirtiendo en una tarea más ambiciosa, abandonando así la idea original de escribir un libro de texto para la enseñanza universitaria y proponer construir una base suficientemente amplia y sólida para sustentar lo esencial de las matemáticas modernas. Entre los aportes que hacen podemos encontrar lo que hoy utilizamos como conjunto vacío, unión, intersección, la letra de los conjuntos y la utilización de los términos suprayectiva y biyectiva para complementar la ya existente inyectividad. Bourbaki ha sido una referencia fundamental en el desarrollo de las matemáticas del siglo XX, que para bien o para mal serían completamente distintas de lo que son sin su existencia.